¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar sobre el movimiento slow, el movimiento lento, y sobre la filosofía del mindfulness o la plena conciencia que están cautivando al mundo. Todos llevamos vidas cada vez más aceleradas, corriendo atrás de la zanahoria, haciendo 5 cosas al mismo tiempo. Escribimos en la computadora mientras hablamos por teléfono, mientras miramos televisión, mientras hacemos quién sabe cuántas cosas más al mismo tiempo. Y nuestra cultura y la tecnología nos llevan a vivir cada vez más aceleradamente. Pero ahora, cada vez más gente se está rebelando contra la prisa, contra el torbellino del mundo moderno y adoptando estas nuevas filosofías. Hace pocas semanas, la revista Time dedicó su portada al movimiento del mindfulness, de la plena conciencia. Y el Washington Post relató en un artículo que el presidente del Banco Mundial, Jim Com Kim, organizó una jornada de mindfulness de todo un día para todos los empleados del Banco Mundial. Según dicen los adeptos del movimiento slow y la filosofía del mindfulness, ellos no están proponiendo que nos convirtamos todos en monjes ni que nos retiremos al desierto y nada de eso, sino que hagamos pequeños cambios en nuestras vidas que, según ellos, nos van a permitir vivir más y mejor. Vamos a empezar el programa con una entrevista que le hicimos a Carl Honoré, quizás la cara más conocida del movimiento slow. Carl nació en Escocia, vivió gran parte de su vida en Canadá, ahora vive en Londres. Su libro más famoso es El elogio a la lentitud. Vamos a ver la entrevista con Honoré y más tarde en el programa vamos a tener desde Francia al monje budista Phap Lu, del movimiento mindfulness o la plena conciencia. Y en nuestros estudios vamos a conversar con el conocido escritor español César Vidal, cuyo último libro se llama Mahoma el Guía. Bueno, empecemos con la entrevista con Carl Honoré, el autor del libro El elogio a la lentitud y una de las caras más conocidas, como decíamos, quizás la cara más conocida del movimiento slow. Veamos. Carl Honoré, tus libros criticando el tipo de vida acelerada que llevamos en el mundo moderno han sido traducidos a más de 30 idiomas y se han convertido en una especie de Biblia del movimiento slow. ¿Qué es exactamente el movimiento slow? Para mí, el movimiento slow es una suerte de revolución cultural. Vivimos en una sociedad adicta a la velocidad. El virus de la prisa lo ha contagiado todo y esto nos está haciendo daño en todos los aspectos de la vida. La filosofía slow, en pocas palabras, bueno, para resumirla, no se trata de hacerlo todo a paso de caracol. Eso sería totalmente absurdo. Yo no soy extremista ni fundamentalista de la lentitud. La filosofía slow significa hacer las cosas a la velocidad adecuada o apta. Hay momentos para ser rápido, pero también hay momentos para ser más lento. Los músicos hablan del tempo justo, el tiempo justo, ¿no?, para cada cosa. Y yo creo que eso resume un poquito el espíritu de los slow, ¿no?, de hacer las cosas con calma y con calidad. Pero Carl, ¿cómo saber cuál es la velocidad adecuada? ¿Cómo saber si uno está viviendo una vida sobreacelerada o si lo que hacemos es normal? ¿Cómo saber cuándo tenemos que apretar un poquito el freno? Yo creo que hay varias señales. Si estás quemado, si estás siempre exhausto y cansado, ya es una señal de que estás corriendo por la vida en vez de vivirla. Otra señal es una falta de conexión humana con los demás, porque las relaciones humanas no se pueden acelerar. Si te sientes desconectado con los demás, yo creo que es otro indicio. También el placer. Esto es algo que se pierde o que se sacrifica en el altar de la velocidad. Es el placer, el gozo, ¿no?, el disfrute de cada momento. Entonces, si vas con la agenda abultadísima, súper cargada, pero no estás disfrutando de tu vida, yo creo que es otra señal de que te has contagiado por este virus de la prisa. Pero, a ver si te entiendo, Carl. ¿Hay movimientos, religiones, filosofías que dicen que hay que cambiar nuestras metas? ¿Que no tenemos que correr atrás de la zanahoria todo el tiempo para ser ascendidos en nuestro trabajo o vender más o lo que sea?
y hay movimientos que dicen que no se trata de cambiar nuestras metas, sino hacer las cosas más despacio para poder lograr mejor nuestras metas. ¿Tú qué dices? ¿Hay que cambiar nuestros objetivos o hay que cambiar la forma en que queremos llegar a esos objetivos? Yo creo que en el fondo las dos cosas, que lo que nos hace falta ahora es plantearnos o replantearnos las grandes preguntas, o sea, ¿cuál es el objetivo de la humanidad? ¿Cuál es mi propósito como ser humano? ¿Por qué estoy aquí? Y yo creo que estas preguntas grandes, estas preguntas pesadas, son las preguntas que se pierden en la corrida cotidiana, cuando cada momento del día se convierte en carrera contra reloj. Y yo creo que un primer paso hacia un mundo más humano, más placentero, más sostenible, mejor, es de abordar esas preguntas. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el goal del ser humano? Y yo creo que no nos hemos enfrentado a esa pregunta, y para enfrentarla tenemos que ralentizar, tenemos que bajar un cambio, porque si no, nos caemos en las trivialidades. ¿Dónde están mis llaves? Porque ando retrasado por mi cita de las 11 de la mañana, en vez de las grandes preguntas, que son ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito? Pero Carl, ¿cuál es la novedad de lo que ustedes están predicando? Porque todas las religiones predican la meditación, el descanso, un momento de meditación. El budismo zen predica la meditación, los musulmanes tienen el día de descanso los viernes, los judíos el sábado, el cristianismo los domingos. Todas las religiones dicen que hay que tomarse momentos para reducir el ritmo, descansar, meditar. ¿Qué hay de nuevo entonces en lo que están diciendo ustedes? Estas son ideas antiguas de todos los tiempos. De hecho, a mi juicio, no hay ideas nuevas. Hay algunas ideas que siempre han existido y es una cuestión de reinterpretarlas, de buscar un nuevo lenguaje, de quizás modificarlos un poquito para que quepan en un contexto moderno. Pero yo creo que en el fondo estas sabidurías son de todos los tiempos. Eso de conectarse con los demás, con sí mismo, con hacerse las grandes preguntas. Claro, como lo dices tú, estas ideas siempre han existido, pero hemos un poco perdido esa capacidad, ese hábito, esa costumbre de reconectar con esa tortuga interior que todos llevamos por dentro. Y yo creo que el movimiento slow llega con un lenguaje, un enfoque un poco más moderno. Entonces, porque por ejemplo, si uno llegara con un lenguaje de religioso o haciendo yoga todos los días, meditando 5 horas por día, a mucha gente eso generaría un nivel de rechazo. Yo creo que es una cuestión de tomar ideas antiguas y revitalizarlas para un mundo más moderno. Tú decías recién que tenemos que sacar a la superficie esa tortuga interior que todos llevamos adentro. Pero concretamente, Carl, ¿qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que tenemos que comer más despacio, hacer ejercicios más despacio, hacer todo más despacio para hacer las cosas mejor? ¿O que tenemos que dejar de hacer ciertas cosas? No se trata necesariamente de hacer las cosas más despacio, se trata de hacerlas a la velocidad justa. Entonces, para alguna gente se trataría de hacer algunas cosas más rápidamente. O sea, no es una cuestión de siempre de hacerlo muy lentamente o a cámara lenta. En el fondo, yo creo que cada uno de nosotros tenemos un metrónomo personal o interior. Y si podemos pasar por el día haciendo lo que hacemos en armonía, en sintonía con ese metrónomo, vamos a hacer todo lo que hacemos mejor. Vamos a comer mejor, vamos a hacer el amor mejor, vamos a trabajar mejor, vamos a criar a nuestros niños mejor. Es un cambio de chip en el fondo. Si vos llegas a cada momento tratando de hacer la cosa no lo más rápido posible, sino lo mejor posible, ya estás en la onda o la corriente slow. Pero ¿hay evidencia científica de eso? Porque alguno muchas veces piensa que cuando está acelerado, cuando tiene la adrenalina galopando, eso lo hace a uno estar más despierto y eficiente que cuando uno está haciendo las cosas despacio. ¿Hay evidencia científica de que hacer las cosas más despacio ayuda a hacer las cosas mejor?
Sí, en ciertos casos. Hay momentos para acceder a esa cosa de adrenalina, de estar en un poco de estrés, un poco de presión temporal. Hacen bien estas cosas, pero es una cuestión de equilibrio y de elegir los momentos para cambiar de marchas, ¿no? De cambiar de velocidades, de bajar un cambio. Claro que en algunos momentos uno tiene que reaccionar muy rápidamente, pero hay otros momentos cuando lo que es más útil y más, diría yo, imprescindible es un enfoque más lento, es en vez de la reacción, la reflexión. Y un ser humano completo, entero, es el ser humano que sepa moverse o cambiar o oscilar, digamos, entre la reacción y la reflexión, la velocidad, la lentitud. Dominar ese abanico de velocidades, de tiempos que existen en el mundo. Entonces, como dije al principio, no es una cuestión de decir, ay, hay que hacerlo todo lento y tirar el iPhone y ir a vivir en el campo y cultivar zanahorias orgánicas. Eso es una expresión de la lentitud, no es la única. Y en el fondo uno puede vivir lento o vivir slow donde sea. Yo les estoy hablando desde Londres, que es una ciudad de una energía volcánica. Yo trabajo con deadlines estrictos, juego a deportes rápidos como el hockey sobre hielo. A mí me encanta la velocidad y la adrenalina. Pueden ser cosas positivas y beneficiosas, pero si caemos en el exceso, si nos volvemos adictos a la adrenalina, yo creo que en el fondo hemos pasado a ser colectivamente y a nivel individual adictos o junkies, ¿no? Adictos a la velocidad y a la adrenalina. Y esto nos está haciendo daño en todo, nos está perjudicando la salud, la dieta, las relaciones humanas. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo Carl Honoré cuando le preguntamos qué cosas concretas hace él para combatir el vertiginoso ritmo en el que vivimos. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el movimiento slow, el movimiento lento, el movimiento de tomarse las cosas con un poco más de calma que está ganando cada vez más adeptos en todo el mundo. Para quienes recién se nos unen, estamos hablando con Carl Honoré, la cara más visible del movimiento slow, el hombre que escribió el libro llamado El elogio a la lentitud. Sigamos viendo la entrevista. Carl, vamos a hablar de casos concretos. ¿Qué has cambiado tú en tu vida? Tú eres un escritor famoso que tiene que andar corriendo, dando conferencias para promover sus libros, entrevistas, que tienes que hacer investigaciones para tus nuevos libros. ¿Cómo practicas lo que predicas? ¿Qué has cambiado tú en tu vida personal? Esta filosofía me ha cambiado la vida por completo. Un primer paso para mí ha sido de reaprender el arte de decir no, que es profundamente contracultural en esta cultura que nos empuja a hacer sí a todo, de hacerlo todo. Pero hacerlo todo es imposible, entonces uno tiene que priorizar, que decir, bueno, estas son las cosas realmente que quiero hacer, que puedo hacer bien, las demás las dejo. Entonces yo digo no a muchas ofertas de trabajo, de salidas sociales, etcétera, para concentrarme en las ofertas o las invitaciones más importantes. Entonces, menos es más. Yo creo que es otra expresión de la filosofía slow. En cuanto a la tecnología, yo no soy de ninguna manera ludita, me encantan los aparatos electrónicos, pero todos llevan un botoncito rojo que dice off, y ese botoncito no lo usaba antes, ahora me da paso usando. Estoy conectado cuando tiene sentido estar conectado y el resto del tiempo me desconecto. Nuevamente esa idea de cambiar de momentos rápidos, de estar arriba de todo, y momentos para poder recuperar, recargar las pilas y también para reflexionar. Entonces, estas son dos cosas que he cambiado concretamente en mi vida y tengo una sensación de antes estaba corriendo por la vida, ahora la estoy viviendo. ¿Qué le aconsejarías hacer
a quienes hacemos 5 cosas al mismo tiempo. Escribimos en la computadora, contestamos el teléfono, revisamos nuestros Twitters, chequeamos nuestros emails. ¿Qué aconsejarías a quienes hacemos muchas cosas a la vez? ¿Hacer una cosa por vez o qué dirías? Es un buen consejo. Otro consejo es de hacer, en vez de hacer 4 cosas al mismo tiempo, es de hacer las cosas una cosa a la vez. Y eso es, tenemos las pruebas científicas por delante que demuestran que cuando nos concentramos en una cosa, en una tarea, la hacemos mejor, disfrutamos más y esta es lo que yo llamo la paradoja deliciosa de la lentitud, que al ralentizar y concentrarnos en una cosa, logramos hacer esa cosa mejor, pero también con mucha frecuencia la logramos hacer más rápidamente. Y bueno, es un cambio que todos podemos hacer. Bueno, obviamente uno tiene que ir elaborando y analizando sus propias circunstancias para buscar la fórmula individual y personal que nos funcione a cada uno, pero yo creo que todos tenemos un margen de maniobra donde podemos decir, bueno, yo no voy a hacer 4 cosas al mismo tiempo, voy a hacer las cosas de forma más, con más calma, con más presencia, con más inteligencia, y este es el mensaje que nos está llegando también de las grandes empresas tecnológicas. Por ejemplo, Hewlett Packard sacó un informe hace poco cuya conclusión fue que el bombardeo de interrupciones electrónicas a las que estamos todos sometidos y que vos acabas de describir, hace que nuestro coeficiente intelectual caiga 10 puntos. Y 10 puntos es muchísimo, ¿no? 10 puntos es el doble que lo rebaja fumar un porro de marihuana, ¿no? De María. ¿Cómo conectarse con eso que tú recién llamabas la tortuga interna que todos llevamos adentro? Ahora está muy de moda el movimiento del mindfulness o de la plena conciencia. ¿Esa es una de las prácticas que tú sugieres o cuáles? Sí, yo creo que el mindfulness o meditación, mindfulness es otra forma de la meditación, es una buena técnica para reconectar con esa corriente más lenta, ¿no? Que todos llevamos por dentro. Nos enseña cómo desconectar, cómo enfocarnos, cómo estar tranquilo, cómo estar en ese momento de no hacer nada, que nos cuesta tanto en esta cultura que siempre nos empuja a hacer más y más cosas y más rápidamente. Es casi como nos vacina, ¿no? Es contra el virus de la prisa, es como una inyección de medicamentos, ¿no? Que nos ayuda para reconectar con esa tortuga interior. Pero yo creo que no hace falta que uno haga o practique la meditación o mindfulness. Hay muchas formas de reconectar con ese espíritu slow. Y puede ser, no sé, leer poesía o hacer puntos o jardinería. Para mí es cocinar. Para mí cocinar es como practicar yoga. Es mi forma de relajar, de descansar, de desconectarme un poco del estrés del mundo cotidiano, etc. Entonces, depende de cada persona lo que le convenga más. Pero yo creo que todos tenemos que incorporar un ritual lento en la vida cotidiana. Puede ser pintar o lo que sea, pero algo que funcione, algo así como un freno, que nos ayude a desacelerar. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el monje budista Phap Lu del movimiento del mindfulness o el movimiento de la plena conciencia al que se están sumando varios líderes mundiales incluyendo el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre las nuevas filosofías o prácticas que retoman lo que dicen muchas, o casi todas las religiones, de que tenemos que desacelerarnos un poco, dejar descansar nuestras mentes y nuestros cuerpos para vivir más y mejor. Vamos a la entrevista que le hicimos hace pocas horas al monje budista Phap Lu del movimiento del mindfulness o de la plena conciencia.
este movimiento al que se vienen sumando cada vez más celebridades, incluyendo el presidente del Banco Mundial. Y también el jugador de básquet Kobe Bryant, la actriz Goldie Hawn y tantos otros. Y también Steve Jobs, por cierto. Vamos a la entrevista. Hermano Faplu, todos sabemos que vivimos en una cultura muy acelerada y que tenemos que aprender a tomar las cosas con un poco más de calma. Pero ¿qué proponen ustedes? ¿Qué es exactamente el movimiento del mindfulness, de la plena conciencia? ¿Es una religión? ¿Es una filosofía? ¿Es una forma de meditación? ¿Cómo lo definiría usted? Pues es una práctica, digamos, es una capacidad que tenemos todos cuando podemos volver a nuestra respiración, por ejemplo, y seguir la respiración con nuestra mente. Estamos haciendo algo que es muy humano, no es algo fuera de lo normal, pero de hacerlo en cada momento podemos volver al momento presente y dejar los pensamientos que siempre están allí, tirándonos al futuro o al pasado, y solo estar presente con lo que está pasando en este momento. Y esto es la plena conciencia o mindfulness. Es solo de reconocer y ser consciente de lo que está pasando en el momento presente. Y esto me parece que están muchas religiones, están muchas también prácticas que hacemos en la vida, ¿no? Como la práctica de un bombero que quiere salvar la vida de alguien que está en un fuego. Tenemos que estar muy presente de cada movimiento del cuerpo para verdaderamente entrar y ayudar a esta persona. Entonces, esa es lo que digamos la energía del mindfulness o la plena conciencia. Es algo más allá de una religión. A ver si lo entendí bien, hermano. Usted dice que tenemos que ser plenamente conscientes, por ejemplo, de nuestra respiración. Pero, ¿cómo podemos hacer eso cuando estamos, por ejemplo, ahora haciendo una entrevista o cuando estamos trabajando? Usted dice que tenemos que hacer eso, practicar esa plena conciencia de nuestra respiración, por ejemplo, en todo momento, o separar momentos especiales del día para hacer eso. Bueno, muy buena pregunta. Sí, de practicar la plena conciencia o el mindfulness de la respiración, no hace falta que lo hagamos en todo momento, ¿no? Pero siempre está allí como un refugio, digamos. Es como cuando somos un árbol y hay una tormenta que pasa alrededor, siempre podemos volver al tallo, al parte más sólido del árbol, el tronco, ¿no? El tronco del árbol, para estar más sólido, más tranquilos. Entonces la respiración es así, siempre está ahí y está disponible para nosotros, la respiración. Entonces, como yo lo practico, cuando tengo una emoción muy fuerte que surge como la ira, la rabia o algo de irritación, entonces sé que puedo volver siempre a la respiración y ser consciente de lo que está pasando por dentro para estar más tranquilo, dejar mi corazón abierto y dejar que lo que pasa. Entonces no es que tenemos que estar siempre en la respiración, pero siempre está allí. Y entonces es una meditación bastante importante para la cultivación de la plena conciencia o el mindfulness. Pero concretamente, hermano, ¿qué le aconsejaría usted a muchos de nosotros que vivimos todo el tiempo corriendo, que hacemos muchas cosas, 4 o 5 cosas al mismo tiempo, que hablamos por teléfono mientras contestamos nuestros emails, mientras vemos televisión, o sea, ¿qué le diría usted a la gente que vive haciendo muchas cosas a la vez? ¿Que paremos todo? No. Que de vez en cuando podemos tomar una pausa muy breve, ¿no? Y solo seguir la respiración. Podemos hacerlo ahora, ¿no? Podemos volver a la respiración. Cuando inspiramos, estoy consciente que estoy inspirando. Cuando expiro, estoy consciente que estoy expirando. Y ya está.
5 segundos en total. Tomar una pausa cuando estamos haciendo email, cuando estamos mirando en el internet, podemos tomar una pausa. Una cosa que hacemos aquí en el monasterio es que tenemos una campana, como tengo aquí, como un pequeño, es un útil, y cuando suena la campana es una invitación para nosotros a volver a la respiración. Es una manera de hacerlo colectivamente. Y nosotros tenemos en nuestra comunidad gente que están trabajando en la oficina, que tienen una campana en su ordenador. Te voy a dar luego un sitio de web donde se puede encontrar un programa donde tiene esta campana que se puede poner en el ordenador y cada 15 minutos hace un sonido. Y ese sonido pasa, no sé, 15 segundos o 20 segundos. Y es un momento donde dejamos todos los proyectos, todo lo que estamos pensando y volvemos al momento presente con la respiración. Entonces, esto solo es algunos segundos en el día, pero normalmente pasamos todo el día sin pararnos. Entonces, es más cultivar el arte de saber parar. Esto es también la práctica de la plena conciencia. Si sabemos cómo parar, entonces podemos ser conscientes de lo que está pasando. Hermano, además ustedes toman ciertas medidas para comer, ¿verdad? Para comer, sí. Sí, es muy importante porque lo de comer tiene todos los sentidos, ¿no? El sentido de sabor, de mirar, de escuchar, cuando estamos masticando. Entonces es muy fácil perdernos en una fantasía, ¿no? En una ilusión. Entonces es muy importante devolver a la comida que está delante de nosotros y ver todas las condiciones que se han reunido para tener esta comida en nuestra mano. Hay el sol, la lluvia, la tierra, hay el trabajo hecho con amor del cocinero o la cocinera. Tenemos muchas cosas increíbles que están presentes en esta comida. Es una manera de volver es un milagro de comer y que podemos nutrirnos con la comida, esta que está hecho del sol, la lluvia, la tierra y todas esas cosas. Entonces, así, y continuamos cuando ponemos la comida en la boca, entonces lo podemos masticar 30 veces o más, ¿no? Y ser consciente de cada mastica, ¿no? Cada vez que masticamos. Y eso es lo que practicamos juntos. Entonces pasamos aquí, vivimos en un centro de práctica y cuando comemos lo hacemos un rato en silencio para apoyar esta energía de ser consciente de la comida. De hecho, todos los seres humanos nos gustamos a la comida, ¿no? Está muy bien la comida, entonces, pero no somos conscientes de ello. Entonces es eso que me parece una cosa muy importante hoy en día con la gente que tenemos tanta prisa, ¿no? Que no estamos viviendo verdaderamente. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos, la segunda parte de la entrevista al monje budista Phap Lu y luego César Vidal, a quien noto un poco escéptico sobre algunas de las cosas que estamos escuchando. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas al monje budista Phap Lu del movimiento del mindfulness o el movimiento de la plena conciencia, este movimiento al que se han sumado muchas celebridades, incluyendo el presidente del Banco Mundial, el jugador de básquet Kobe Bryant, la actriz Goldie Hawn y al que pertenecía, por cierto, el fallecido fundador de Apple, Steve Jobs. Sigamos con la entrevista. Hermano, pero ustedes en el movimiento del mindfulness, en el movimiento de la plena conciencia, ¿tienen rituales
hacen una cosa a las 9 de la mañana, otra cosa a las 12 del mediodía, otra cosa a las 5 de la tarde. ¿Tienen prácticas rituales que hacen diariamente? Sí, tenemos, tenemos meditaciones que hacemos que son muy sencillas. Es solo sentarnos y seguir la respiración. No hace falta sentarnos en una posición particular. A algunos les gustan con las piernas cruzadas, a otros no pueden hacerlo fácilmente, entonces están en una silla. Lo importante es que estemos cómodos, ¿no? Estamos muy cómodos y relajados. La meditación no es algo muy intensa, que tenemos que obtener algo, ¿no? Lo que conseguimos es de estar presente, esto solo, ¿no? Es solo estar presente con el cuerpo y la mente y no dejar seguir los pensamientos del futuro y el pasado, ¿no? Y solo volver a la respiración. Entonces, esto es una cosa que hacemos casi cada mañana, por la mañana y también por la tarde. Y está muy bien de cultivar un hábito que va en el sentido de la plena conciencia, ¿no? Hermano, ¿qué le dice usted a la gente que no tiene tiempo para meditar, que trabaja todo el día, que trabaja de sol a sol y que simplemente no puede darse el lujo de tomarse 5 minutos cada hora o media hora o una hora para meditar? ¿Qué les dice usted a esa gente? Pues entonces recomiendo 5 segundos cada día, solo 5 segundos, de seguir la respiración durante 5 segundos, de parar todo, puede ser en el despacho, antes de abrir el ordenador, puede ser, como he dicho, de saliendo del coche, desde el camino donde empiezas del coche hasta el despacho, ¿no? Que puedes seguir con cada paso. Dejar los pensamientos, porque de todas maneras tienes que andar a la oficina, ¿no? Pero si cambiamos la cualidad que tenemos cuando estamos andando y estamos presentes con cada paso, esto puede cambiar todo el día y no hemos utilizado más tiempo, ¿no? Tenemos el hábito de siempre estar buscando afuera cosas para obtener la felicidad. Esto es un hábito que tenemos, de buscarlo en el ordenador, en el trabajo, en las relaciones. Pero en estos 5 segundos no estamos buscando nada afuera. Estamos solamente respirando y consciente de lo que está pasando en el cuerpo y en la mente. Y esto es cuidar nuestro cuerpo y mente. Esto es tomar la decisión de cuidar a nosotros mismos. Y eso es la cosa más importante que podemos hacer en la vida. De hacer esta decisión, que no voy a continuar de solo correr del sol a sol, ¿no? De la mañana a la tarde, pero voy a tomar otra vez la decisión de mi vida de vivir plenamente y solo para 5 segundos. Y después me parece que vas a disfrutar. Y tú también, como periodista, se puede hacerlo. Puedes tomar estos 5 segundos de la respiración antes de empezar una entrevista, por ejemplo. De volver a tu cuerpo, a tu mente y decir que sí, que estoy presente con mi cuerpo. De hecho, no hay que decir nada, solo estar consciente con la respiración. Y la entrevista va a salir mucho mejor, seguramente. Estoy seguro. 5 segundos. Lo voy a probar, hermano. Hermano, se nos acabó el tiempo, pero usted nos mencionaba que tenía un website que quería compartir con nosotros. Sí, tenemos un website en español y es vivirdespiertos.org. Vivir Despiertos. Sí, es un sitio de web donde se puede encontrar muchas prácticas así y también quiero decir que vamos en una gira en Latinoamérica este otoño, del 21 de septiembre al 4 de noviembre. Vamos a Chile, a Ecuador, Colombia, Nicaragua y México. Y puedes descubrir más cosas sobre el sitio de web. Y si hay gente ahí que nunca ha tocado la plena conciencia, puedes venir para un día y practicar con nosotros. Y todas las fechas van a estar ahí.
César Vidal, te estaba observando mientras escuchábamos las entrevistas y te noto bastante escéptico, pero no estabas meneando la cabeza. Bueno, ¿Por más qué? que meneando la cabeza, sonriendo. Vamos a ver, yo reconozco que hay mucho estrés en Occidente, pero que lo que es el sati, que es la idea del mindfulness, de la conciencia, en el budismo Theravada nada más, que pretende que descubramos que esta vida es dolor, que hay que suprimir el deseo y que así nos vamos a emancipar de reencarnar, acabe transformándose en colocar una campana en el ordenador y en la meditación sobre la patata que te estás comiendo, indica que desde luego el mercado occidental es muy duro y los budistas se están adaptando a pasos agigantados. Pero no puedo dejar de sonreírme, porque claro, tú comprendes la enorme adaptación que hay del original, que además lo que pretende es que tengas la conciencia de la realidad para liberarte del samsara, de la rueda de las reencarnaciones, medite usted 5 segundos antes de dar la entrada al nuevo invitado. César, ¿por qué hay tantos movimientos islámicos violentos? ¿Mahoma tenía algo de violento? Bueno, yo creo que hay que distinguir dos fases en la vida de Mahoma que son muy importantes. Hay una primera fase, que es la primera fase que viene después de la supuesta revelación islámica, en la que Mahoma es un pacifista, es un monógamo, y al mismo tiempo es una persona que muestra mucha compasión, por ejemplo, hacia huérfanos y viudas, y que anuncia un fin del mundo que va a ser inmediato. Ese es el primer Mahoma que se recoge en algunas suras del Corán. El gran cambio se produce cuando Mahoma, que tiene una enorme oposición en la Meca y que prácticamente salva la vida por la protección que le da su clan familiar, decide marcharse a la ciudad de Yatrib, a petición de la gente de Yatrib, que considera que es un hombre bueno. Y Mahoma ahí se convierte en un hombre de Estado, se convierte en un legislador y se convierte en un caudillo militar. Y efectivamente ahí sí que se puede apelar a Mahoma, porque por ejemplo la sura 9 del Corán hace una referencia clarísima al hecho de perseguir y aniquilar a aquellos que no acepten el Islam. Pero no todas las religiones tienen algún versículo, porque la Biblia, no me acuerdo en qué parte de la Biblia, dice: agarrarás al bebé de tu enemigo y lo estrellarás la cabeza contra una roca. Es una referencia a un salmo en el exilio de Babilonia, sí. Ok, entonces todas las religiones tienen algún párrafo por ahí que uno puede leer como una incitación a la violencia. Bueno, ¿Es distinto de esto? Es bastante distinto, porque en el caso este incluso se considera que la sura 9 abroga, deroga todas las referencias a la tolerancia hacia otras religiones. Y porque además existe otro elemento que es muy importante y que la gente pasa por alto. El musulmán no solamente se guía por el Corán, se guía también por los hadís. Los hadís son una serie de tradiciones orales en las que Mahoma aparece como el hombre perfecto. Y se supone que la conducta que Mahoma ha tenido en cualquier aspecto es el ejemplo de vida. Sería casi el equivalente a la imitatio Christi en el catolicismo medieval. Pues hay una imitación de Mahoma. César, y él era un gran caudillo militar. Pero César, si la cosa fuera tan mala como tú la pintas, ¿cómo te explicas que el Islam sea la religión que más adeptos está ganando en el mundo? ¿Cómo se explica eso? Yo no creo que el Islam sea en estos momentos la religión que más adeptos está ganando en el mundo. Sí es verdad que es una religión de enorme importancia, pero yo creo que también el Islam en muchos casos se adapta al terreno en el que se encuentra. Por ejemplo, si tú en estos momentos dices musulmán, la gente piensa árabe. Pero el país que más problemas está creando a Occidente no es árabe, es Irán, y son tan arios como un noruego o un alemán. Si tú piensas en cuál es el país que tiene más musulmanes, dirías Arabia. No, Indonesia. Es decir, el Islam hay que conocerlo bien, pero César, como en el caso de Mahoma. Pero César, si tú haces un Google de 2 segundos y preguntas religiones que más crecen, la primera que te aparece es el yo Islam. yo no creo que el Islam ahora mismo sea la primera, pero aceptemos que es la primera. ¿Cuál es? Yo creo que posiblemente en estos momentos todavía el cristianismo sigue siendo la que más crece. ¿Por el Papa? No, fundamentalmente por el avance de las iglesias protestantes. Bueno, en algunas zonas del mundo. Pero bien, supongamos que es el Islam. Sí. ¿Cómo se explica? Bueno, yo creo que depende de la zona. Por ejemplo, en algunos casos porque el Islam es una fe muy sencilla. Es decir, en África, en última instancia, el Islam es una fe muy sencilla, tiene unos dogmas mucho más sencillos de aceptar, admite conductas sociales que se dan en África todavía, como es el caso de la poligamia, de modo que en ese sentido, digamos que la expansión tiene cierta lógica. También sucede en algunas zonas de Asia. En Occidente el crecimiento no es tan grande, lo que sí es grande es la presencia de musulmanes en Occidente, que en muchos casos obedece, por ejemplo, al hecho simplemente de la emigración en Europa.
La inmensa mayoría de los musulmanes en Europa no son europeos conversos, son gente que viene del norte de África o que viene de Turquía. Y en el caso de los movimientos violentos es marginal, pero no cabe la menor duda que está asociado también con sectores de la población muy concretos. César Vidal, muchas gracias y felicitaciones por Mahoma el Guía. Muchas gracias. Ya volvemos con mi opinión sobre lo que hablamos hoy y sobre lo que dijo César Vidal. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @OppenheimerA. Bueno, mi opinión sobre el movimiento slow, el movimiento lento y la filosofía del mindfulness, de la plena conciencia de los temas de los que hablamos hoy. Estoy totalmente de acuerdo con nuestros invitados en que muchos de nosotros vivimos demasiado acelerados, nos hemos convertido en adictos a la adrenalina y en que tenemos que hacer algo para desacelerarnos o por lo menos para no hacer 5 cosas al mismo tiempo. A mí me encantaron muchas de las cosas que escuchamos en el programa de hoy. Me encantó lo que dijo Carlo Noré cuando le pregunté qué nos recomienda hacer a los que vivimos acelerados y dijo que no se trata que nos convirtamos en monjes y vayamos a vivir al desierto y a cultivar vegetales orgánicos o algo así, sino que aprendamos a decir que no a las cosas que no podemos hacer por falta de tiempo. Y me encantó eso que dijo, que cada uno de nosotros debe incorporar por lo menos un ritual lento en su vida cotidiana. Para algunos puede ser meditar, para otros puede ser cocinar o pintar o cualquier otra cosa que nos ayude a desconectarnos, aunque sea por un momento, de la vorágine del mundo cotidiano. Todo esto no es nada nuevo. Todas las religiones hablan de la necesidad de darle un descanso a la mente y al cuerpo. Los budistas hacen un culto de la meditación, los cristianos del descanso, descansan los domingos, los judíos descansan el sábado, los musulmanes descansan el viernes. La idea del descanso, de la pausa, del freno, es una de las columnas vertebrales de todas las religiones. Creo que algo de cierto, algo de bueno debe haber en eso. Claro, muchos de nosotros no estamos dispuestos, por lo menos todavía, a hacer grandes cambios radicales en nuestras vidas y dedicarle grandes bloques del tiempo a la meditación o a los rituales lentos de la vida cotidiana. Pero creo que todos podemos hacer lo que dijo el monje, dedicarle por lo menos 5 segundos diarios o cada tantas horas a concentrarnos en nuestra respiración o hacer lo que dijo Carlo Noré, de hacer una cosa por vez. Yo por lo menos lo voy a intentar. Gracias, hasta la próxima.